gracias. Me imagino que vamos a tener la proyección aquí arriba. Aquí hay unas fotitos de las cosas que sucedieron en Ciudad Universitaria, y yo creo que una de las satisfacciones más importantes es la que tenemos en la fotografía del lado izquierdo, en donde cuando uno mira a los chiquitos entusiasmarse es maravilloso. Pasamos a la que sigue. Podemos pasar a la siguiente transparencia, por favor. Y bueno, hubo muchísima participación. Vamos a la que sigue. En la que sigue, por favor, la que sigue. Me emocioné muchísimo con las fotos de la noche de las estrellas. Adelante, por favor. A la que sigue. Eso. Bueno. Aquí tenemos una fotografía del cielo en San Pedro Mártir, tomada por mi buen amigo Ernesto Juárez Davis. Aquí tenemos a la Vía Láctea y uno de los telescopios pequeños en San Pedro Mártir, que nos muestra seguramente cómo vieron nuestros antepasados el cielo, porque este cielo es imposible de ver en las ciudades, como todos ustedes saben. Así se ve la Vía Láctea desde el hemisferio norte, y en la que sigue podemos ver la Vía Láctea desde el hemisferio sur. Esta es una fotografía muy famosa que me gusta mucho, porque tenemos a los Andes, tenemos la Vía Láctea y tenemos un cometa, el cometa que tuvimos en el 2008. Ahí están las nubes de Magallanes, y nuevamente el cielo que se puede ver es un cielo que disfrutaron nuestros antepasados y que en este momento es ya casi imposible disfrutarlo por la contaminación lumínica que tenemos en todo el mundo. Vamos a la que sigue. Es una fotografía compuesta de los dos hemisferios, y ¿saben ustedes lo que se ve ahí como una S? ¿Sí se alcanza a ver la S? ¿Sí? ¿Saben ustedes lo que es eso? Es la luz zodiacal, efectivamente. Lo que se ve ahí como una S es justamente el polvo que hay en el medio interplanetario, que refleja la luz del Sol y nos muestra la eclíptica. Esa luz zodiacal es luz reflejada por el polvo en nuestro sistema solar, que nos muestra justamente dónde está ubicada la eclíptica, y nos da una buena información de cuáles son las características del polvo interplanetario. Es una foto compuesta. La parte de arriba es la parte del hemisferio norte, la parte de abajo es la parte del hemisferio sur, y es muy fácil de reconocerlo porque en la parte de abajo pueden ver ustedes a las nubes de Magallanes. Pasamos a la que sigue. Y bueno, el conocimiento del cielo que desarrollaron todas las culturas mesoamericanas, al igual que el resto de las culturas en el mundo, fue un conocimiento muy profundo. ¿Saben ustedes qué montaña es esta? ¿Alguien me puede decir qué montaña es esta? El Pico. Pues sí, es un pico. Muchas gentes piensan que esta montaña es el Popo, y yo sé que estaban así dubitativos de decir que era el Popo, porque uno ve esto que se ve del lado derecho, que pareciera ser lava que está escurriendo de la parte de arriba, y la gente tiende a pensar que esto es una fotografía del Popocatépetl, pero no, es el pico de Orizaba. Es el pico de Orizaba, y lo que ven ustedes, pasamos a la que sigue, lo que ven ustedes ahí no es otra cosa más que antorchas de una peregrinación en el 2004 que estaba subiendo a celebrar el fuego nuevo en la punta del pico de Orizaba. El pico de Orizaba tiene el nombre náhuatl de Citlaltépetl, o sea, es el cerro de la estrella, la montaña de la estrella, y en su cima se ponían los observadores del cielo cada 52 años para ver el paso cenital de las Pléyades, que marcaba
el inicio de un fuego nuevo, de una nueva época. Vamos a la que sigue. Esto nos muestra que los rituales prehispánicos siguen vivos en nuestra cultura el día de hoy. La evidencia que tenemos de la observación astronómica en las ciudades prehispánicas, mesoamericanas, es muy, muy grande. El conocimiento del cielo está bien embebido, bien marcado en toda una serie de cosas. Obviamente en los calendarios, en los rituales, en las esculturas, en las pinturas murales y también en la arquitectura. De hecho, muchos edificios y basamentos fueron edificados para hacer observaciones astronómicas de puntos específicos. Observar equinoccios, observar solsticios o también observar posiciones extremas de la Luna, Venus y otros objetos del sistema planetario y en particular de la Vía Láctea también. La Vía Láctea era, como ya vimos en las fotografías anteriores, era una estructura claramente discernible en las noches de luna nueva, en las noches sin luna. Y esta estructura tan impresionante se le dio nombre que va desde la ceiba sagrada, el árbol cósmico o el cocodrilo sagrado. Digo, cada quien veía lo que le parecía más cercano a su imaginación y efectivamente uno puede ver un cocodrilo, puede ver un árbol en lo que era la Vía Láctea. Y de hecho, de acuerdo a Fray Diego de Landa, el 26 de julio, que es el día de Santiago, que es cuando la Vía Láctea está casi norte-sur a la medianoche, parece ser que era el día en el cual iniciaba el año en las culturas mayas. Esta fecha coincide pues con el día de Santiago, que como probablemente todos ustedes saben, marca en el calendario religioso católico un punto muy, muy importante, porque hay toda una serie de rutas en Europa que terminan en Santiago de Compostela. Rutas que la más importante empieza en París, va de París a Santiago de Compostela, pero hay otras rutas que van desde Frankfurt y hay gente que hacía y sigue haciendo peregrinajes desde Alemania hacia Santiago de Compostela. ¿Saben ustedes lo que significa Compostela? ¿Alguien sabe? Compostela es el campo de las estrellas. Es donde termina la Vía Láctea y la ruta de Santiago no es otra cosa más que la realización en la Tierra de la Vía Láctea. Entonces, así como en Europa la Vía Láctea significó desde épocas muy remotas, desde los druidas, un elemento de peregrinaje, un elemento de religiosidad, así para las culturas en Mesoamérica la Vía Láctea tenía un significado no similar, pero un significado muy, muy importante. ¿Podemos pasar a la que sigue? Mesoamérica, pues es un grupo de culturas, un grupo muy, muy amplio de culturas que se extendió desde el norte de México hasta Centroamérica. Y en Mesoamérica hubo muchos calendarios, pero dos fueron los más importantes y fueron comunes a todas las culturas de Mesoamérica. Un calendario sagrado de 260 días y un calendario solar como el nuestro de 365 días. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí tenemos un cronograma muy esquemático de cómo se distribuyeron las diferentes culturas en Mesoamérica. La cultura madre de Mesoamérica
es la cultura olmeca. Los olmecas fueron los primeros en generar edificaciones muy, muy simples, que eran simplemente terraplenes puestos en lugares específicos con un palo que servía de gnomon para marcar fechas en el cielo. Y los olmecas fueron los primeros en desarrollar toda una serie de elementos calendáricos que fueron tomados por el resto de las culturas, y en particular la maya, que como pueden ver ustedes se desarrolló bastante de forma coetánea con los olmecas. Los mayas fueron quienes desarrollaron con más exquisitez y con más precisión estos calendarios. Y bueno, la arquitectura monumental que vemos en toda Mesoamérica y en particular en los mayas muestra que las ciudades mismas eran referentes del cielo. Las ciudades estaban orientadas de una manera muy, muy específica respecto a fenómenos celestes, no únicamente unos edificios, sino toda la ciudad. Vamos a la que sigue. El calendario sagrado es un misterio, no se sabe muy bien dónde empieza y lo que significa esos 260 días. No es fácil de ubicarlos como una combinación de los ciclos de los elementos del sistema solar, y una de las ideas, quizá la más afortunada, es que el calendario sagrado nació en este lugar que se llama Izapa. ¿Tenemos algún apuntador? Bueno, ahí pueden ver Izapa, que está más o menos a la misma latitud que Copán. Izapa pareciera ser allí en Chiapas, nuevamente la cultura maya, pareciera ser el inicio del calendario sagrado, porque el sol pasa 260 días al sur de Izapa y 105 días únicamente al norte de Izapa. Entonces se piensa que la simbología que se le dio a Izapa con este calendario implica que el sol moviéndose hacia el sur marcaba ese calendario sagrado. Vamos a la que sigue, por favor. Y como todos ustedes saben, los dos calendarios se juntan cada 52 años del calendario solar, o cada 73 años del calendario. Mil gracias. O cada 73 años del calendario de 260 días. Vamos a la que sigue. Y hay una cuestión que yo creo que es bien importante y es fundamental de subrayar. El concepto de espacio-tiempo es un concepto que está con nosotros desde el inicio mismo de los tiempos de la humanidad. Obviamente Einstein lo llevó a un grado de exquisitez extraordinario, pero todas las culturas desarrollaron una conceptualización de lo que es el espacio y el tiempo. El primer elemento que se usó para medir el tiempo fue la luna. La luna significó desde los grupos nómadas la medida del tiempo. ¿Saben ustedes por qué la semana tiene 7 días? ¿Por qué la semana no tiene 5 días o 10 días o 15 días? ¿Alguien tiene idea? ¿Perdón? Efectivamente.
Si tomamos digamos, una medida, un ciclo de luna llena a luna llena o de luna nueva a luna nueva, podemos poner 4 fases y como son un poco más de 28 días, son como 29 días, 7 es el número que embona más fácilmente en todo esto, y una semana de 7 días implica un cuarto del ciclo lunar. De hecho, las semanas que tenemos el día de hoy no son otra cosa más que reminiscencia de ese primer reloj importantísimo que tuvo la humanidad, que fue la luna. La luna fue en un principio el elemento que nos permitió medir el tiempo. Y el espacio, los grupos nómadas lo medían con los accidentes geográficos que encontraban a su paso, ya sea buscando animales para cazar o yendo de un lugar a otro para recolectar frutos. Y finalmente, cuando los seres humanos lograron establecerse en un lugar, era porque ya tenían claros 2 calendarios: el calendario de la luna, el calendario del sol y el calendario de las estrellas. El calendario de las estrellas fijas, no de los planetas, era muy similar al calendario del sol. Y las constelaciones que se veían en las diferentes estaciones marcaban con mucha claridad cuando hacía frío, cuando iba a hacer calor, cuando venía la época de lluvias, cuando venía la época de secas y cuando se podía sembrar y cuando se podía cosechar. Todos los calendarios, el conocimiento del cielo a través de los calendarios marcó un hito importantísimo en el desarrollo de la humanidad. Pasamos de ser nómadas a establecernos en lugares específicos gracias al desarrollo del conocimiento del cielo y al desarrollo del conocimiento de la agricultura. Y esto permitió a los grupos en Mesoamérica tener una visualización del espacio y el tiempo muy, muy claro. El espacio era algo cambiante, el cielo era algo que cambiaba continuamente y el tiempo era cíclico. En el cielo se veían pues toda una serie de ciclos que se repetían unos a otros, conocían los ciclos no solamente del sol y de la luna, conocían con bastante precisión los ciclos de Venus, Marte, incluso Júpiter, y podían predecir eclipses tanto de sol como de luna. Este conocimiento de los ciclos permitió desarrollar una visualización en Mesoamérica de un tiempo cíclico. El tiempo no era lineal, el tiempo era cíclico y el cielo era cambiante. Y esto, cuando llegaron los españoles aquí a América, esto chocaba muy, muy fuertemente con la visión que tenían en Europa del espacio y el tiempo. La visión del espacio y el tiempo no estaba basada en el conocimiento, sino estaba basada en la religión. De acuerdo a esta visión, el cielo era inmutable porque allí habitaba Dios, nada cambiaba, y el tiempo era lineal, porque así lo decía la Biblia. Iniciaba en el Génesis y terminaba en el Apocalipsis. Entonces, las dos visiones de espacio y tiempo eran definitivamente contrastantes, y este contraste yo creo que lo vivimos al día de hoy todavía. Para nosotros, por ejemplo, el Día de Muertos tiene un significado totalmente diferente al significado que tiene el Día de Muertos en Europa o en los países sajones, en Estados Unidos y en Canadá. El Día de Muertos es un día en donde, si hay alguna relación con los antepasados, con los muertos, esta relación es una relación terrible. O sea, los muertos llegan a hacer daño a los vivos. Y en Mesoamérica y en particular en México,
la situación es totalmente diferente, la visión es totalmente diferente. El Día de Muertos es un reencuentro con nuestra historia, es un reencuentro con nuestros antepasados, es un reencuentro con todos los ciclos anteriores que hemos tenido en la vida. Y el Día de Muertos, lejos de ser un día lúgubre, es un día de fiesta, en donde celebramos el abrazo con nuestros antepasados, porque somos producto de esos ciclos anteriores. Los observadores del cielo en Mesoamérica fueron personajes muy, muy importantes. ¿Ya me viste con sed? ¿Me lo abres, por favor? Gracias. Aquí tenemos a un pitufo que, gracias, en este códice, que es el Códice Madrid, nos muestra a un observador del cielo, y sabemos que es un observador del cielo porque está rodeado de estrellas y el ojo está ligado a esas estrellas. Pasamos a la que sigue. Aquí tenemos otra ilustración de observadores del cielo, esta vez en el Código Mendoza. Aquí tenemos a un observador y nuevamente lo reconocemos porque está asociando la vista con una de las estrellas y está mirando a este cúmulo, a este grupo de estrellas que son las Pléyades, y este observador es el personaje que les indica al resto de la sociedad el momento en el cual las Pléyades pasan por la parte de arriba en el Cerro de la Estrella, y el resto de la sociedad. Aquí tenemos a los músicos y aquí tenemos a los sacerdotes quemando inciensos en el momento en que el observador les indicaba cuándo se daba ese paso. Entonces iniciaban los rituales del fuego nuevo. Vamos a la que sigue. Aquí tenemos una cosa que a mí me llamó mucho la atención y que creo que es importante difundir. Yo pensaba, como seguramente todos ustedes, que Galileo fue quien abrió la puerta al uso de la extensión de nuestros sentidos para la investigación. En particular, él lo hizo para la investigación astronómica, pero que el primer instrumento de investigación astronómica fue el telescopio. Aquí tenemos una cosa que podría indicarnos que hay elementos muchísimo anteriores que fueron de alguna manera instrumentos de precisión. En el Códice Florentino, Fray Bernardino de Sahagún menciona que en las azoteas de varios edificios había camas de piedra que tenían 4 palos, y sobre esos 4 palos ponían tela de yute, y un observador se acostaba a observar el cielo con la tela de yute puesta. Y entonces podían observar cómo pasaba los planetas y las estrellas de un agujero a otro en el yute, y podían marcar con mucha precisión la trayectoria de los objetos celestes. Entonces, de esta manera lograron saber no solamente que el Sol y la Luna seguían la misma ruta, sino también que los planetas, ellos no sabían lo que eran los planetas, pero que Venus, Marte y Júpiter seguían esa misma trayectoria. Y entonces ellos los consideraban deidades con la misma relevancia y con la misma importancia que el Sol y la Luna. Y de hecho hicieron basamentos e hicieron edificios para observar con mucha precisión los puntos extremos de los planetas, en particular Venus. Entonces, este fue una herramienta que permitió a los observadores del México antiguo no solamente mirar las trayectorias, sino también medir en el tiempo cómo se movían los objetos en el cielo. Pasamos a la que sigue.
en el mismo Códice Florentino, pues hay una serie de elementos que Fray Bernardino de Sahagún tomó para la posteridad y pues mostró que los antiguos habitantes de Mesoamérica tenían un conocimiento profundo de prácticamente todo de la luna. Sabían que había un conejo en la luna, por ejemplo, a que ustedes no lo sabían. Vamos a la que sigue. Podemos pasar a la que sigue. Conocían los eclipses, sabían en qué momento se comían unos a los otros, o la luna se comía al sol, o el sol se comía a la luna. Vamos a la que sigue. Conocían estrellas humeantes, tienen reportados cometas. Vamos a la que sigue. Y todo el conocimiento del cielo lo pusieron en un cosmograma. Aquí afuera, junto a las escaleras, van a ver ustedes un cosmograma que es una cosa muy similar a lo que se muestra aquí. El cosmograma tenía al ser humano en el centro y tenía 4 puntos bien definidos. A diferencia de los mapas que tenemos el día de hoy, en donde ponemos el norte en la parte de arriba y el sur en la parte de abajo, ellos ponían al este, que era el punto de salida del sol, y al oeste, que es por donde se mete el sol, como el eje fundamental. Esto es, el eje este-oeste era un eje fundamental para ellos, que obviamente coincidía con la eclíptica. Y los puntos extremos del sol, tanto en el solsticio de invierno como en el solsticio de verano, marcaban puntos importantísimos en donde hacían celebraciones. Y bueno, los puntos de la puesta del sol y de la luna en los solsticios también están marcados, y luego tienen una serie de elementos que muestran los días del calendario sagrado y diferentes casas que muestran la simbología que tenían para el este, el oeste, el norte y el sur. Y esto es una condensación de todo el conocimiento que tenían sobre el cielo, que era básicamente los ciclos del sistema solar. Vamos a la que sigue. Y aquí tenemos una explicación. Podemos regresar a la anterior. El sol se la pasaba oscilando entre estos 2 puntos extremos, y esto obviamente era algo que les llamaba la atención y lo cual deseaban explicar. Vamos a la que sigue. Y en este mural en Mitla viene la explicación de por qué el sol variaba de un punto extremo a otro en el norte y en el sur. Y aquí está la explicación, que seguramente ustedes aquí no pueden ver, pero si hacemos un diagrama esquemático, vamos a la que sigue, ahí se puede ver con claridad. Aquí está el sol, este es el disco solar, que está amarrado por un par de cuerdas. Aquí hay una cuerda, y aquí hay otra cuerda, y aquí hay un personaje que jala la cuerda, y aquí hay otro personaje que jala la cuerda. Entonces se la pasaban haciendo fuercitas estos personajes, y esto hacía que el sol pasara de norte a sur. Cuando se cansaba uno, el otro vencía, y le tomaba un buen rato descansar para poder jalar y llevar al sol al otro lado. Ahora sabemos que esto no es cierto, no se lo vayan a creer, pero a mí me encanta esta visualización y esta explicación. Vamos a la que sigue. Ok, bueno, aquí tenemos el árbol cósmico, o la ceiba sagrada, o el cocodrilo sagrado, que es la Vía Láctea, y la eclíptica en verano la cruza casi perpendicular. En el verano, ahí por el 26 de julio, a la medianoche, la Vía Láctea está casi norte-sur,
y la eclíptica pues es casi este-oeste y se cruzan. Y ahí donde se cruzan eclíptica y Vía Láctea está el corazón del cielo de acuerdo a las culturas mesoamericanas. Y Orión está muy cerca de ese corazón del cielo. Entonces esta constelación fue una constelación importante, por supuesto que no se llamaba Orión, tenía un nombre totalmente diferente en cada una de las culturas, pero este grupo de estrellas fue un grupo de estrellas importante, tanto Orión como las Pléyades y el Toro fueron un sistema muy, muy importante porque es las constelaciones que se ven en el invierno. Recuerden que en la mayor parte de Mesoamérica llueve durante el verano y las constelaciones del verano no pueden verse tan fácilmente. Sin embargo, las constelaciones de invierno son muy fácilmente visibles y fueron obviamente las mejor conocidas. Entonces Orión formó parte de una mitología muy, muy importante para las culturas prehispánicas y de hecho los tres reyes, como les llaman ahora, eran tres piedras que significaban el hogar y de hecho los altares y los lugares en donde se preparaba la comida tenían tres piedras en donde se ponían las cosas para ser cocinadas. Esas tres piedras representaban las tres estrellas importantes que se ven en Orión. Podemos pasar a la que sigue. Y obviamente el palacio de Kukulcán en Chichén es quizá el edificio que se conoce mejor, que es un marcador de los equinoccios, pero obviamente no es el único, ya hay muchísimos marcadores. Aquí mismo en la península de Yucatán, un poquito al norte de Mérida, está Cibixaltún, entre Mérida y Progreso, está a unos cuantos kilómetros de Mérida. Es muy fácil de llegar a Cibixaltún. En Cibixaltún está el templo de las 7 muñecas, en donde se pueden ver la salida del sol en el equinoccio muy, muy fácilmente, porque se puede ver a través de 2 ventanas. Y lo mismo sucede con la puesta del sol en el equinoccio. Si uno se pone del otro lado, uno puede ver la puesta del sol muy, muy bien a través del centro de las 2 ventanas. Y así como eso, hay muchos lugares, y de hecho hay lugares en donde la geografía del lugar fue modificada para hacer marcadores. La siguiente es la del pequeño video. Podemos pasar o al video o a la siguiente, a ver si se ve el video. No, perdón, esta no era. Bueno, aquí se ve la pirámide del Sol en Teotihuacán el 12 de febrero, que también marca, o sea, uno puede ver la salida del Sol sobre la pirámide del Sol en Teotihuacán. Vamos a la que sigue, que es ahora sí esta. A ver, por aquí debía de estar si no lo encuentras, vamos a la peliculita. Bueno, lo que les quiero presentar es una peliculita tomada desde la pirámide de Xochitecatl en Tlaxcala, en donde desde la pirámide hay un cerro donde se puede ver la salida del sol, y el cerro fue rebanado por los tlaxcaltecas. Debe estar por acá la peliculita. ¿Ya la vites? Ahí está. Entonces, pícale ahí. École.
Aquí pueden ver ustedes, esta parte del cerro fue rebanada por los tlaxcaltecas y es un video tomado el 29 de septiembre del 2012. Es la salida del sol. Entonces, desde el equinoccio de septiembre puede verse la salida del sol bien marcada en esta combinación de un sitio astronómico con un accidente geográfico modificado. ¿Podemos ya cortarle ahí? Y muy bien, bueno, me dicen que ya debo de terminar rápido, entonces déjenme. No tan rápido. 10 minutos, bueno, ustedes lo pidieron. 10 minutos más. Bueno, estas orientaciones las podemos ver no solamente en los edificios, sino en las ciudades mismas. Las ciudades tienen orientaciones bastante bien definidas, que no coinciden con el norte geográfico, norte-sur geográfico, ni con el este-oeste geográfico, sino que tienen una pequeña desviación y esa desviación varía de lugar a lugar. Vamos a la que sigue, vamos a mostrar un ejemplo claro. Esta es la famosísima Calzada de los Muertos en Teotihuacán, que no tiene que ver para nada con los muertos. Se le llama la Calzada de los Muertos porque hay calaveras en los edificios que están a lo largo de esta calzada, pero tiene una orientación bien específica, es una orientación casi norte-sur que coincide con la orientación que tiene la Vía Láctea justo en el verano en esa locación del norte. Vamos a la que sigue. Aquí está la Calzada de los Muertos y tenemos una serie de pirámides puestas a los lados, y este tipo de orientación, este eje principal que se ve en Teotihuacán es un eje principal que se ve en muchas de las ciudades de Mesoamérica. Se ve también en Tenochtitlán, y ahorita lo vamos a ver, se ve en La Venta, en Monte Albán, Palenque y en otros lados, y pareciera representar a la Vía Láctea, y los edificios principales parecieran ser un espejo de las constelaciones que están alrededor de la Vía Láctea. Vamos a la que sigue. Aquí se puede ver con un poco de imaginación, digamos, cómo la representación de la Vía Láctea tendría a sus lados algunos edificios importantes que representarían alguna de las constelaciones importantes. Vamos a la que sigue. Aquí tenemos Tenochtitlán. Para todos aquellos que conozcan la Ciudad de México, la plaza mayor, el templo mayor de los aztecas en Tenochtitlán estaba en este punto, que pareciera ser el punto de intersección, como ya les había dicho, entre este eje norte-sur que representaría la Vía Láctea y este eje este-oeste que representaría la eclíptica. Y el templo mayor estaba justamente en ese corazón del cielo. Vamos a la que sigue. Podemos pasar a la que sigue. Gracias. Bueno, a ver, rápidamente hacemos un resumen de lo que les he dicho. El cosmograma es una síntesis del conocimiento que tenían del universo regido por el Sol, esto es, del conocimiento que tenían de los objetos del sistema solar.
y la Vía Láctea y los objetos más importantes parecieran estar materializados en la arquitectura, en los rituales y en los calendarios. Y los espacios urbanos fueron organizados alrededor de fechas cósmicas. Vamos a la que sigue para terminar rápidamente. El día de hoy ya tenemos un conocimiento totalmente diferente, tenemos una batería de telescopios grandísimos en la Tierra. Pasamos a la que sigue. También tenemos una batería de telescopios espaciales que están mirando pues 24 horas de 24 el cielo. Pasamos a la que sigue y la cantidad de información que tenemos es una información gigantesca, es una información que es muy difícil ya de imaginar. Vamos a lo que sigue. En este momento es imposible tener un almacenamiento de la información centralizado. La cantidad de datos que hay espectroscópicos, fotométricos y de todo tipo de los objetos celestes es tan grande que no existe la posibilidad de que un ser humano pueda visualizar todos estos datos o que toda la humanidad pueda visualizar estos datos. Entonces el trabajo que se está haciendo es un trabajo que requiere de un uso intensivo del cómputo, del almacenamiento de datos y de software que nos permita, obviamente, extraer información y hacer minería de datos. Vamos a la que sigue. Los observatorios en este momento virtuales tienen una cantidad de información que nos permite hacer investigación en astrofísica muy interesante, porque no tenemos una contraparte en el pasado del tipo de trabajo que se puede hacer. Vamos a la que sigue. Voy a irme muy rápidamente. Bueno, aquí hay una breve historia de las redes de cómputo. Para los que no sepan, las redes de cómputo son hijitas de la carrera espacial. Cuando en 1957 Rusia mandó el primer Sputnik a dar la vuelta, Estados Unidos fue tomado por sorpresa, y lo mismo sucedió cuando Yuri Gagarin, unos años después, le dio la vuelta a la Tierra. Estados Unidos fue tomado por sorpresa y decidieron que ellos querían ponerse al frente en tecnología y ciencia y sobre todo en la carrera espacial, y entonces generaron esta agencia llamada ARPA, que es Advanced Research Project Agency, que fue la que generó toda una serie de adelantos interesantísimos. Digamos, uno de ellos fue el interconectar computadoras en un proyecto que denominaron el Intergalactic Network, y lo que hicieron fue conectar dos computadoras, primero en una misma habitación, después dos computadoras en un mismo edificio, después dos computadoras en dos edificios diferentes y después dos computadoras en dos ciudades diferentes. Y el primer grupo de computadoras que se armó fue un grupo de computadoras que se conectaron en diferentes universidades, en particular 3 universidades: Stanford, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Utah. Este fue el primer sistema de interconexión entre computadoras que se hizo, y a la primera red que se generó se le llamó ARPANET, porque fue generada por ARPA. Posteriormente, cada grupo de compañías de cómputo fue desarrollando su sistema de interconexión de computadoras, y IBM, por ejemplo, formó un grupo que se llamó BitNet, pero HP formó el suyo, y otras marcas de computadora formaron diferentes grupos de redes. Entonces hubo una cantidad de redes gigantesca, y cada una de las redes tenía
un sistema operativo diferente y tenía un protocolo de interconexión diferente. Esto se convirtió en una torre de Babel muy rápidamente y poco a poco esta torre de Babel hizo prácticamente imposible que hubiera interconexión entre computadoras de diferentes marcas. Digamos, un protocolo de interconexión que apareció y que se convirtió en el sistema preferido de todo el mundo, se llamó Internet. Esta red, que en realidad Internet es un protocolo, es un lenguaje de comunicación, ahora se utiliza como sinónimo de la red, pero en realidad Internet no es otra cosa más que un protocolo. Y posterior a eso, a finales de los 80s, un grupo de físicos en el CERN pidió a los usuarios que tenían computadoras personales que donaran el tiempo de sus procesadores cuando ellos dormían para poder hacer cálculos de... sí, aquí la tengo, gracias. De física atómica y nuclear, y lograron hacer una interconexión entre muchísimas computadoras, entre miles de computadoras, y esto pues lo denominaron el World Wide Web, que se ha convertido en el estándar. Entonces pasamos a la que sigue. El día de hoy todo el mundo utiliza el World Wide Web, y en México los inicios del Internet se hicieron justamente en el Instituto de Astronomía por la necesidad que tenían los astrónomos de comunicarse con astrónomos en Estados Unidos y en otros lados del mundo. Entonces, la UNAM hizo la primera conexión de Internet en México con el Centro de Supercómputo de Boulder, Colorado, y aunado al permiso que le dieron a la UNAM, también se conectó al Tecnológico de Monterrey. Muchas personas en el Tecnológico de Monterrey dicen que ellos fueron los primeros en desarrollar el Internet en México, pero ellos fueron los primeros en subirse al carro que hicieron los científicos de la UNAM. Digo, no hay nada malo en ello, pero el trabajo previo para poderse conectar se hizo en la UNAM. Vamos a la que sigue. Y bueno, el día de hoy hay una gran cantidad de elementos importantes. Esto es, la astronomía no solamente marcó el desarrollo de la civilización en Mesoamérica, sino al día de hoy la astronomía sigue marcando el desarrollo de tendencias en muchos sentidos. El film que todos los que son mayores, los jovencitos por supuesto, no lo conocieron, que el film de Kodak originalmente fue creado por astrónomos que estudiaban el Sol y que después fue utilizado con todas las aplicaciones que ustedes conocen, incluyendo las aplicaciones en cine. Y hay una serie de lenguajes que se han desarrollado para observatorios que ahora son utilizados por compañías, tanto FedEx como otros grupos. Vamos a la que sigue. Quizá una de las aplicaciones más conocidas y más importantes que tenemos el día de hoy tienen que ver con sus teléfonos celulares. Sus teléfonos celulares tienen al menos dos elementos que fueron desarrollados en astronomía. Cuando se cambió de placa fotográfica a sistemas de estado sólido, a CCDs, en los 80s, se desarrollaron en astronomía pues los detectores bidimensionales que a la postre permitieron que se hicieran las cámaras digitales que ahora todos conocemos, y las camaritas que tienen sus teléfonos celulares fueron desarrolladas en los 80s en astrofísica.
Lo mismo sucede con el Wi-Fi. El Wi-Fi, que no es otra cosa más que un sistema de transferencia de información vía microondas, se desarrolló por primera vez por gente en Australia, desarrollando un protocolo para conectar los radiotelescopios con las computadoras, para evitar estar transfiriendo la información de un lado a otro vía un cable y hacerlo en cualquier punto que estuviera alrededor del radiotelescopio. Entonces, el día de hoy, pues Wi-Fi lo utiliza todo el mundo, lo estamos utilizando en este momento, y el impacto de la astronomía en estas dos cositas les muestra cómo ha modificado nuestra vida el día de hoy. No les platico, por ejemplo, del desarrollo de la energía nuclear. La teoría de las reacciones nucleares fue desarrollada por astrofísicos para entender cuál era la fuente de energía del Sol. Y obviamente la energía nuclear cambió por completo el balance, no solamente militar y político, sino también económico en los 50. Definió quién ganó la Segunda Guerra Mundial. Y eso también fue desarrollado en la astronomía. Entonces, a lo largo de toda la historia, podemos ver hitos importantes en el desarrollo de la humanidad, donde la astronomía ha sido fundamental para el desarrollo de la civilización. A mí me gusta decirles a los amigos que se dedican al comercio, que a veces no entienden para qué sirve la astronomía, me gusta decirles que el comercio es nieto de la astronomía, porque si no hubiera astronomía no habría navegación en los mares. La navegación en los mares, señor presidente municipal, se dio cuando el ser humano pudo usar el firmamento como el mapa que le permite a uno seguir rutas. Y sin la navegación en los mares no hubiera habido comercio. Entonces, nuevamente, creo que el impacto es grandísimo y pues a mí me da muchísimo gusto que los planetarios sean elementos para mostrar a las nuevas generaciones la relevancia que tiene la ciencia básica y el conocimiento para el desarrollo de la civilización. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Franco por su presentación. Vamos a pedirles, por favor, la siguiente conferencia es en inglés. Si gustan salir por un aparato de traducción, les pedimos que no se tarden para iniciar puntualmente a las 10:30. Muchas gracias.